compartir. Ya. Ahí está. A compartir. Ya, puede compartir varios participantes. Bien, antes de afrontar el tema de fondo, unos pequeños recuerdos. De esto no me acuerdo. Aquí tenemos la representación de un mito, Pigmalión. ¿En qué consiste este mito? En que Pigmalión es un escultor, pintor, hoy día diríamos un artista plástico. Y logró esculpir una mujer y la hizo tan a su gusto que se enamoró de ella. Y tal fue su amor que la estatua adquirió vida. Este mito sí lo conocen. Sí, Aquiles. Talón de Aquiles. El talón de Aquiles. Si puedes subir un poquito el volumen de la voz, por favor. Con mucho gusto. Ahora, Gracias, Hugo. ya. Pues bien, estos son mitos, narraciones un tanto fantásticas, siempre atribuidas a la antigüedad, a tiempos remotos. Pero tienen una intuición humana muy importante. Por ejemplo, en el mito de Pigmalión, ¿cuál creen ustedes que es ese mensaje, esa intuición profunda del ser humano? Les ayudo. Pigmalión se enamoró de su estatua. De su obra. De su estatua. Que no se puede vivir sin amor. Antes. Te puedo responder bajo la opción del artista. Cuando pintamos un cuadro o esculpimos una escultura, buscamos la perfección de acuerdo a nuestras líneas, a nuestra interpretación, a nuestra forma de ver las cosas. Pero a veces nos convertimos en extremos que nunca la acabamos. Siempre estamos dándole bien a la pintura o a la escultura. No sé si por ahí debe haber una respuesta. Más cerca está Carlos. Carlos Bacasero. Cuando realizamos algo con pasión, le sale esa obra realizada sale con vida, con digamos, excelente. Entonces, el autor de la vida es él. Carlitos Bacasela, tú lo dijiste. El amor. El amor. Fijémonos, ¿eh? Eran paganos. Y aquí, ¿cuál es la intuición profunda? Todos tenemos nuestro punto débil. Todos tenemos nuestro punto débil. Y entonces, ¿por qué buscamos
la esposa perfecta, el amigo perfecto, si todos tenemos nuestro talón de aquí. Porque no sabemos mirar en el espejo de nuestra vida. No sabemos mirar el resto. Y ahora les voy a poner una narración que Sófocles pone en boca de Antígona. Para abreviar, en el tercer acápite, el hombre industrioso envuelve en las mallas de sus tendidas redes y captura alienígenas. Alígeras. No, a ligeras especies de las aves, así como a la raza temible de las fieras y a los seres que habitan en el océano. Con sus artes se adueña de los animales salvajes y montaraces, etc. En la Biblia tenemos un Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Todo lo has puesto debajo de sus pies. Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Con el añadido de que el Salmo 8 de David creo que vivió por los años 1040 antes de Cristo y Sófocles en el 496 antes de Cristo. Los dejamos colgando ahí esta idea, ¿ya? Después las vamos a retomar. Y ahora, algo que nos es muy familiar. En la parte izquierda de la pantalla tenemos a los anacoretas y la frase de San Pablo, castigo corpus meum et in servitutem redigo. Y por el lado derecho tenemos a Juanito Bosco, ya sacerdote, cuando Domingo Sabio le dice, quiero ayunar los viernes, solo comer el postre, y don Bosco le dice, no, mijito, con tus padres, respeto. En las prácticas de piedad, pon todo tu corazón. En el juego, todo tu entusiasmo. En el estudio, toda tu inteligencia. Y entre tus compañeros, todo tu celo apostólico. Leemos ahora el título de arriba. De la noción de ser humano depende el sentido y la estructura, cómo afrontamos los problemas de la vida. Eso es completamente cierto. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber qué cosa es el ser humano. Y la iglesia maestra, por algo es la maestra, hace eso. Al considerar lo primero, una de las primeras ideas de la doctrina social de la iglesia. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que vamos a tratar hoy día. El ser humano desde la lectura de la realidad y desde la revelación. ¿Por qué es separado esta lectura de la realidad de la revelación? Porque nosotros cuando hablemos del problema social y de sus soluciones, tengamos presente que nuestros interlocutores no todos van a ser creyentes, sino que va a haber gente que no cree. Pero entonces, ¿por qué nos vamos a enfrascar en una discusión de si Dios no existe o si existe, cuando la naturaleza nos presenta al ser humano con muchas de sus cualidades y con muchas de sus posibilidades? Por eso,
cuando discutamos, sobre todo con los no creyentes, es una táctica buscar tus batallas. Y al buscar tus batallas, cuando hables con estos ateos o agnósticos o lo que sea, no les puedes hablar pues de que Dios reveló y dijo, no. Les tienes que hablar desde la realidad. El ser humano es así, 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 por tanto. Y entonces, veamos cómo la naturaleza, la realidad, nos presenta al ser humano. Entonces, vamos a ver el ser humano primero desde la lectura de la realidad. La naturaleza humana. En primer lugar, todos los seres vivos tienen un modo de ser determinado que se denomina esencia. No es estática, porque el ser humano tiene esencia y tiene existencia. Por lo tanto, tiene un dinamismo interno para alcanzar su fin. Y ese fin se lo da su naturaleza. Los otros seres vivientes obran espontáneamente, de modo que logran su plenitud propia, aquello que les conviene, que es su naturaleza. El perrito o el toro o el animal que sea, llega a su plenitud y es un perfecto animal. Pero no porque él tenga, no sé, sino que está hecho así. Este perrito le falta poco para hablar, nunca va a hablar. Porque su naturaleza no se lo va a permitir. Porque nosotros decimos, ¿no? O mejor dicho, los ateos dicen, no, es que el hombre ha ido evolucionando. ¿Cuál es el amigo más fiel del hombre y desde cuándo? El perro. Y se tiene relación hombre-perro desde sus inicios. Y el perro no habla como el hombre habla. Y en el caso del hombre, es casi exacto, pero existe una diferencia fundamental. El hombre es libre. ¿Y qué es la libertad? Es la capacidad de optar entre lo bueno y lo mejor para ser cada vez más humano. Porque el perro cada vez es más perro, el toro cada vez es más toro, el árbol cada vez es más, qué sé yo. Y recordemos a Lucho Esponda que nos expuso lo de Teilhard de Chardin. Toda la naturaleza, todo el cosmos camina hacia la perfección. Entonces el ser humano tiene que caminar hacia la perfección. Por eso su libertad le permite optar entre lo bueno y lo mejor para ser cada vez más humano. Y entonces el uso de la libertad tiene sus requisitos. La verdad de la naturaleza del hombre, de su calidad humana, de su teleología, de su finalidad. La justicia, que nos permite otorgar a cada quien lo que necesita para lograr su realización como ser humano. Y el bien, búsqueda en su obrar de los fines propios de su naturaleza.
consecuencias de la naturaleza humana. La naturaleza humana nos permite fundamentar la igualdad esencial de todos los hombres, porque todos poseen la misma naturaleza, por tanto, todos son esencialmente iguales. Permite fundamentar una ética universal, porque si la naturaleza es común, los principios éticos también lo deben ser. Y no hay que para ti es bueno y para mí no, así que dejemos ahí, nos miramos, pero no compartimos la idea. Y tercero, permite fundamentar la existencia de imperativos morales absolutos, que deben ser normas que eviten todas aquellas acciones que contraríen gravemente la naturaleza humana. Y aquí un paréntesis. Cuando en estas tierras habían accidentes geográficos catastróficos, subían con una doncella a las cumbres altas para ofrendar su vida a fin de calmar la ira de los sapos. Es una práctica cultural de nuestra antigüedad. ¿Por qué no lo seguimos haciendo? Si es nuestra cultura originaria y hay que respetar las culturas. Porque las culturas se someten a estos criterios. Ética. A la ética universal, que está de acuerdo con la naturaleza humana. El derecho a la vida es absoluto. Eso es un paréntesis. La persona. Y aquí tengo 3 definiciones escolásticas, neoescolásticas, como la querramos llamar, que si ustedes distinguen en su pantalla, hay conceptos que están del mismo color. Boecio, en el 480 al 525, decía, la persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Más o menos 700 años después, Tomás de Aquino, 1225 al 1274, dice, todo subsistente en la naturaleza racional o intelectual es persona. Y Abelardo, hace poco fallecido, en el 2012, el ser personal siempre es un sujeto integral, subsistente y de naturaleza espiritual. O sea, más o menos 1400 años y alguito más, la definición subsiste. Claro. Hoy día algunos dicen, no, pero esas definiciones son antiguas. Ya no sirve. Porque confunde el conocimiento humano con el reloj de última generación o el celular de última generación. Porque el que tuvimos hace 10 años ya no sirve. Lo antiguo ya no sirve. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las principales características de la persona. Sustancialidad y subsistencia. Permanece a través de los cambios. Es algo profundo, consistente. Posee una dimensión trascendente. Acabamos de hablar de Tomás de Aquino, que vivió hace muchos siglos atrás y todavía conversamos con él.
Hemos hablado de Sófocles más años atrás y todavía conversamos con él. Ni qué decir del rey David. Intimidad y subjetividad, lo propio y específico de cada persona, su mundo interior íntimo, distinto de cualquier otro ser humano, hombre o mujer. Apertura y definición. El ser humano, la persona humana necesita trascenderse. Y qué curioso, para trascender debe salir de sí mismo, desarrollarse. Relación a 3 niveles: ser humano con las cosas, ser humano con las otras personas y ser humano con el donante. ¿El donante de qué? De la vida, pues. Vida. Porque alguno de nosotros seguramente quiere vivir unos 50 años más. ¿Y dónde compramos 50 años de vida? La relación en 2 direcciones: recepción e influencia. Nosotros recibimos el patrimonio de la humanidad y nosotros influimos sobre quienes siguen. Y esa es nuestra relación humana. No podemos desconocer nuestra historia, nuestro pasado, con todos sus aciertos, desaciertos, con todas sus conquistas y sus retrocesos. Y no podemos dejar de influir. Y todo esto en ese clima de ir de menos a más. Ser cada vez más humano. Y una característica más: varón y mujer. Son 2 tipos de persona humana. Seres esencialmente iguales, pero distintos en sus manifestaciones concretas. Y he empleado este término varón y mujer porque en la Biblia dice: y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. El ser humano es cualitativamente superior a cualquier otro ser de la naturaleza, por ser racional y libre. Lo acabamos de leer en Antígona. Solo la persona es digna en sentido radical. ¿Por qué? La persona es una perfección intrínseca y constitutiva. Depende de la existencia y características esenciales de su ser, no de la posesión o capacidad de ejercitar alguna de sus cualidades. Los que han nacido ciegos, los que han nacido sordos, los que han nacido con algunas deficiencias mucho más importantes, que afectan más su constitución física. ¿Son personas? Sí. Hace poco, estaba dictando una clase en la universidad, y como yo les permitía tener las laptops abiertas, un alumno me dice: profesor, la diputada fulano de tal, de Argentina, dice que lo que tiene en su vientre es un ente biológico y por tanto puede disponer de él, porque es un ente biológico.
¿Qué opina usted? Aquí en Arequipa tenemos un canto que tal vez ustedes lo conocen, que dicen, los paucarpatas siembran lechugas y recogen nabos. ¿Eso es cierto? Yo puedo sembrar frijoles y cosechar ya, no vamos a decir otro dicotiledonio. Lentejas. ¿Puedo cosechar eso? No. Y entonces, ¿por qué esta señorita, ¿sabe? Dice que en su vientre tiene un ente biológico? Y no se atreve a decir que tiene un ser humano. Siguiente. La persona hace que sea un valor en sí misma y no pueda ser instrumentalizada. Nadie puede servirse de ella como medio para conseguir sus propios intereses. ¿Quién lo dice esto? ¿El Papa? No, lo dice Kant. La persona es de valor absoluto, es un valor en sí misma, en grado absoluto, es decir, superior a cualquier otro valor de su entorno. No intercambiable, ni manipulable, ni sustituible. La persona humana, cada hombre o mujer, es irrepetible, insustituible. En el hombre, todo individuo es, por decirlo así, algo único en su especie. Y ahí está Pereison, que falleció en el 1991. Esto es lo que nos arroja la realidad. Esto es lo que vemos. Esto es lo que nos dice la realidad. Ahora vamos a ver ese mismo ser humano desde la revelación divina. La cercanía de Dios a la humanidad. Cualquier experiencia religiosa en las tradiciones culturales de la humanidad son una intuición del misterio de algún rasgo de Dios. ¿Por qué la vida, qué nos dice nuestro artista Pigmalión? Por amor. ¿Por qué los seres humanos tenemos que amar al prójimo? Porque todos tenemos nuestro tendón de Aquiles. Y hay fieras, por supuesto, en la mitología, ¿no es cierto? El Minotauro, un ser humano con cabeza de toro. ¿Qué nos querrán decir? O el centauro, un dorso humano con extremidades de caballo. ¿Qué nos querrán decir? Las tradiciones o cualquier experiencia religiosa en las tradiciones culturales son una intuición del misterio de algún rasgo de Dios. Y podríamos seguir, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios se revela en forma gratuita y progresiva al pueblo de Israel. Recordemos nomás la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto. Porque, ¿acaso no pudieron ir en línea recta?
Esta mañana en la Eucaristía, me parece que es el profeta Ezequiel, hace una descripción como que la raza humana fuese la enamorada de Dios, que la cuida desde niña hasta puber, hasta adolescente y hasta que es mujer. Y es una descripción, a ver si la buscan y la leen. Y el pueblo de Israel camina por el desierto. ¿Para qué 40 años? ¿Qué? 40 años para aprender a ser comunidad, para aprender a ser pueblo, para aprender a ser humanidad. ¿Quiénes de ustedes han ido a Israel? Yo no, pero me he enterado, porque lo he preguntado, en Israel no hay mendigos. Al Estado de Israel actual. Entonces Dios se revela en forma gratuita y progresiva. La propuesta de la alianza y la aceptación por parte de Israel forma parte de la pedagogía de Dios. El decálogo es un compromiso de Israel para con Dios y para con sus semejantes. Como hemos dicho, el éxodo significa el aprendizaje de la fidelidad a la alianza y el fundamento de la vida social, política, económica de Israel, así como el tratamiento de la pobreza y la injusticia. El principio de la creación y acción gratuita de Dios. Los profetas y la sabiduría acumulada por la cultura de Israel alcanzan el proyecto de Dios sobre la humanidad. El proyecto de Dios es gratuito sobre la humanidad, pero se oscurece por la dicotomía conocimiento y acción del ser humano, lo que llamamos pecado. Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre. En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres. La benevolencia y la misericordia, características de la acción de Dios, son la clave de interpretación del hombre Jesús. El amor que anima el misterio de Jesús entre los hombres es que el Hijo experimenta en la unión, y es la que el Hijo experimenta en la unión íntima del Padre. Y aquí importante, porque Cristo corrobora lo dicho con la revelación del amor trinitario. Y ahí les he puesto un montón de citas. Y ya lo vemos. Que ya allí se pueden pasar bastante tiempo. El amor que infunde en el corazón de los hombres. Si Dios fuese un ser unipersonal, ¿cómo es que Cristo dice Dios es amor? Y San Juan lo repite. ¿A quién ama si es unipersonal? ¿A quién amaría? Necesariamente debe ser comunidad, y así nos lo revela Cristo. Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Si Dios amó de esta manera a fulano, a sutano y a mengano, nosotros, ¿por qué lo rechazamos? También nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Lo dice Juan 4, en la primera carta de Juan 4, 11, 12. El mandamiento del amor recíproco, que constituye la ley de vida del pueblo de Dios, debe inspirar, purificar y elevar todas las relaciones humanas en la vida social y política. Humanidad significa llamada a la comunión interpersonal. Lo dice el Papa Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis. La persona humana en el designio del amor de Dios. El amor trinitario, origen y meta de la persona humana. Origen. El amor trinitario de Dios está unido a la vocación de la persona humana al amor. En esta revelación se ancla la dignidad y la libertad personal del hombre. Repito, varón y mujer. Y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. La oración de Cristo, Juan 17, 21, 22, invoca a que toda la humanidad se ame a semejanza de las tres personas divinas. Lo dice, o podemos confrontar, Gaudium et Spes, número 24. Y hasta nos da los medios. Dios confía la tarea de ordenar la naturaleza según sus designios de creador al hombre, varón y mujer. De aquí se desprenden algunos de los fundamentos de la antropología humana. Inalienable dignidad de la persona humana, de todos, incluso de los delincuentes. La sociabilidad constitutiva del ser humano. El por qué y el para qué el hombre actúa en el mundo. Salmo 8. Meta. La salvación cristiana es para todos los hombres y de todos los hombres y de todo el hombre. Es una salvación integral. Concierne a la persona humana en todas sus dimensiones, todas, personal, social, espiritual y corpórea, histórica y trascendente. Esto lo ha dicho ¿quién? San Pablo en Romanos 8, hace 2000 años. ¿Cuál es el riesgo? La dicotomía conocimiento y acción, el pecado. El presupuesto esencial de las relaciones interpersonales es la transformación interior de cada persona en su progresiva conformación al corazón de Cristo. Ninguna ley positiva va a penetrar tan profundo como esta verdad. Y no caigamos en la infantil idea de que primero me voy a hacer persona y después. No, el proceso es simultáneo. Y aquí hay algo que nos atañe. Cuando en las instituciones y condiciones de vida inducen al pecado, es obligación introducir mejoras convenientes para que se ajusten a la justicia
y favorezcan el bien en lugar de oponerse. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1888. Entonces, en nuestro desempeño ciudadano, ojos abiertos, cuor celante. Occhi aperti, cuor celante. Nuestro amigo Víctor tendrá que hacer esfuerzo, pero se puede. Y eso es la primera parte de lo que hemos visto hoy día. El ser humano desde una lectura de la realidad, la naturaleza humana, la persona, principales características de la persona, por qué la persona es digna. Segundo, desde la revelación, la acción liberadora de Dios en la historia de Israel, Jesucristo, cumplimiento del designio del amor del Padre, la persona humana es el designio de amor de Dios. Muchas gracias por su atención. Te pasaste su... Qué didáctico eres, ¿eh? Gracias. Eso es mérito de quienes me han formado. El padre Picasso. Una precisación. Sí, pues. Esto es Muy bien, Tocayo. Qué bueno. de lo que nos han formado. ¿Y por qué es tan difícil de entender las personas que no han tenido ni siquiera el mínimo de formación nuestra, pero cuando uno trata de enfocar, ¿no?, la realidad, qué es lo que debe de ser o no ser, cuando él escoge ser A o ser B, y, por ejemplo, los resultados de estos congresistas, los resultados del Ejecutivo, sale de todo este cuadro. Según mi manera de ver, ¿cómo hemos llegado al concepto de que en el mito de Pigmalión el amor es la causa de la vida? Porque hemos dialogado entre nosotros, cada uno ha aportado lo suyo, hemos sido bien. Sí. Porque nadie pues destruye, a no ser que sea pues ya, ¿no?, un antihumano, que los haya. Pero a ver, hace poco hablábamos del arroyuelito de Cajamarca, ¿no es cierto? Del lodazal, que caía gotitas. ¿Todas las aguas de los ríos llegan al mar? No. Algunas se quedan en el camino, otras son evaporadas, pero el río sí llega al mar. El caso de aquí tenemos el río Tambo, que tiene un afluente, mi tocayo Hugo me puede corregir, el río es negro, se llama Río Negro, creo, ¿no? O Río Malo. Río Vinagre. El río Vinagre. Es un río que carga sustancias dañinas para la agricultura, pero felizmente de Moquegua viene otro río y que lo hace fecundo. ¿Por qué tendríamos que decir, no, este río hay que desaparecerlo? ¿Cómo lo desaparecemos? Por eso el diálogo, la tolerancia y la serenidad. Porque si nos ponemos, si entramos en ira, ya pues cuando entran las pasiones, ya no entra la verdad. Una de las recomendaciones de San Ignacio de Loyola dice, cuando estés emocionalmente afectado, no tomes decisiones. Y yo amplío, cuando la discusión se torna muy
Violenta. candente, mejor nos retiramos y pensamos. Incluso en las discusiones hogareñas, ¿no es cierto? Conversamos después cuando estemos más tranquilos. Y no Sigue, ofendernos. perdón, pero si te siguen, tú te retires y te siguen, ya no tienes dónde, dónde ir. Tampoco se trata de huir, ¿no? No, no, no. De evitar responder. No, Eso se llama acorralar. tú sabes, hay un método de discusión que se llama del espejo. Ah. ¿Ya? Le devuelves lo mismo y le dices consecuencia, Te rebota. consecuencia. Ay, ay, Por ay. ejemplo, los materialistas dicen, no, esto de que Dios, la materia. Muy bien. A ver, propiedades de la materia. No, es que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Así, ¿y qué dice el segundo principio? La energía, conforme se va desarrollando, va desapareciendo. Y si no, a ver, pon una fogata, tú te calientas a 1 kilómetro. Se va degradando. Se va degradando, pues va desapareciendo. No, no desaparece. Se degrada. ¿Y qué significa degradar? Cada vez es menos poderosa. Hasta que llega a un punto. Hasta que llega a la planicie. A ver. Sí, por eso es que cuando era universitario no querían discutir conmigo. Sí, pues, los rojitos. Yo trato de ensayar en el Facebook cómo comprender y cómo dar mi punto de vista, pero me sale insultando y yo solamente digo gracias, muy amable. Carlos, enfócate un poquito, a ver. Carlos, no te Te miramos. estamos viendo solo la oreja, querido tocayo. No, lo que pasa es que he tenido que mover la cámara web. Ya, ahora sí. No leía lo de antes. Ya, ahora sí te miramos. Sí, pues es que también hay un dato, pues, de que el Facebook no sirve para discutir. Porque ¿El qué? En el anonimato no se cambian ideas. Sí, difícil. Cuando empieza el insulto ya no hay lugar a nada. Entonces, en ese caso, todas las redes nos limitan. No. Los bandidos la usan. Sí. Porque no, la persona no encuentra respuesta. Simplemente cree. Y cuando está la duda, no le responden. Cuando te dicen apaga y vámonos. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué no ¿cómo se llama? Lo defenestran al presidente? Porque no hay pruebas, no hay una foto un video donde el presidente esté recibiendo plata. Muy bien. ¿Y dónde está la foto de que, qué sé yo, a ver quién? Ya, Humala está recibiendo plata. ¿Dónde está el video? Alan García hizo un buen trabajo. Él nunca se le pudo comprobar, pero por sí, su entorno, por sus circunstancias, se determinaba que él estaba comprometido. Pero en este caso, aquí hay, ¿cómo diríamos? Hay audios y creo que ya los fiscales ya tienen las pruebas, ¿no? No, los fiscales pueden tener lo que quieras, pero ellos necesitan el video. Sí. Eso es lo que dicen. Para votar la defenestración, yo quiero el video. Papelito manda o videito manda, ¿no? Eso es, no sé cómo es el chiste. Grazna tiene las patas con membrana interdigital,
pero es gallina. Por eso, le soy sincero, para mí estas discusiones sirven mucho los principios ontológicos, ¿no? Por ejemplo, no pues, cada uno es lo que siente, ¿no? Si se siente mujer, es mujer. Si se siente varón, es varón. Por eso es que ellos niegan la esencia. Son existencialistas. El ser se va haciendo conforme existe. Entonces, a ver, ¿el unicornio existe? No. ¿Pero qué características tiene? Cuerpo de caballo, un cuerno en la nariz, o perdón, en la frente, y patas de antílope. Sabemos su esencia, pero ¿qué le falta? No garantiza su existencia. No garantiza su existencia. Y al revés, ¿cómo puede haber algo que existe si no tiene esencia? Si la esencia es la manera de existir. No, pero eso pues viene de Aristóteles, eso ya pasó a la historia. Entonces, tú eres escolástico, la escolástica pues ya murió con Santo Tomás. Bueno, ya murió. Pero ahí está nuestro amigo Wendell, que es la taxonomía de los seres vivos no se rige por las características. ¿Y qué son las características? Son la esencia. ¿Y dónde está la diferencia? Cuando la característica es opuesta. ¿Qué diferencia hay entre, no sé, aquí voy a hablar piedras, Wendell, ¿no? Entre el lobo y el perro, entre el lobo es salvaje y el perro es doméstico? El perro salvaje. Pero es que ya pues también la mano del hombre ha intervenido Claro. y ha producido, ¿no? Como hablábamos del carnero, del ternero de dos cabezas. De dos cabezas. Eso no es lo común, pues. No, pues. O el Doberman, ¿no es cierto? Qué bonito, sus orejitas paradas. No, pues ahí intervenía la tijera. Huguito, Dime. una preguntita. La segunda parte, ¿qué cubre? Porque esta primera parte se supone que es algo Filosófico. parcial, ¿no? Va a continuar y entonces La estamos base tratando sobre de la sacar cual está la conclusiones doctrina. antes Ya, de... no, Están ustedes, ¿cómo se dice? Hablando como si se hubiera tocado ya todo el tema, ¿no? No. No. Entonces, La segunda parte. estoy medio desorientado. La segunda parte va a ser principios de la doctrina social de la Iglesia. Gracias. O sea, ¿cuáles son estos principios que nosotros debemos manejar para votar, para tomar decisiones políticas o sociales? ¿Qué principios nos deben regir? Porque muchos decimos, no, pues, total, este quiere la justicia. Él va a hacer, ¿cómo es la frase? Más pobres, más ricos en un país. Debe haber pobres en un país rico. Exacto. No, ¿está bien o no? ¿Está bien? Claro que está bien. Bien. Pero a ver, ¿dónde viven las hijas de Fidel Castro? ¿O los hijos? De Evo, o los hijos de... Los hijos de Evo. No hables de los hijos de tampoco, porque en fin, ¿no? ¿Cómo murió Ceausescu? ¿Se acuerdan de este rumano? Los nuevos ricos de Rusia, ¿de dónde son? ¿No son los de los antiguos KGB? Entonces, ¿quién me va a decir? No, este sí, porque este es el... Miren, siempre se ha dicho, y es así, que
la Iglesia, y en este caso en su cabeza el Papa, es una autoridad, ¿ya?, moral a nivel mundial. No se trata de creyentes o no creyentes, cristianos, católicos, musulmanes, pero las palabras del Papa como representante de la Iglesia siempre son escuchadas, lamentablemente no puestas en práctica todas las veces como quisiéramos, porque justamente esta doctrina social sobre la cual vamos a hablar, ya más específicamente, está basado en lo que nos acaba de decir Hugo, en esta realidad humana como tal, como base fundamental de todo lo que viene después. La revelación y en este caso la doctrina de la Iglesia. Yo recuerdo cuando estaba de vicerrector en el Spellman de varones aquí en Quito, tuve a mi cargo las clases de religión de los muchachos de segundo de bachillerato, quinto curso, uno antes de salir ya como bachilleres. Muchachos que están entre los 16, 17, algunos bordeando los 18 años. Ya sabemos las características psicológicas de los muchachos de esa edad. Y algunos de ellos, estando en colegio religioso, no digo que se daban de ateos, pero siempre en ese contrapunto de contradecirte, justamente porque están en colegio religioso, como tal. Y recuerdo que entre los temas que nosotros tratábamos fue el caso de los 10 mandamientos. Y yo les decía a esos muchachos, mira, a mí no me interesa que tú seas creyente o no creyente o que te proclames ateo, pero el no robar es un mandamiento no para los católicos, no para los cristianos, para todo hombre por ser hombre. Ya. Sin entrar a la ley natural ni cosa por el estilo para no estarles confundiendo, pero de eso se trata. Muchas de las cosas nuestras, y al decir nuestras estoy hablando al interno como parte de la iglesia viva, la tenemos y las cumplimos y las hacemos no por ser parte de la iglesia, sino porque somos hombres. Creamos o no creamos, estos principios que nos acabas, Hugo, sobre todo en la primera parte, 1.1, de decirnos, que tiene un fundamento filosófico muy arraigado en la realidad, o sea, con base en re, como tal, es lo que nos lleva a que los principios que la Iglesia, a través del pontífice, de sus encíclicas, como vamos a ver, la doctrina social de la Iglesia, comprometan a toda la humanidad, no solamente a nosotros. Hay un aspecto importante, ¿no? ¿Por qué Cristo, Jesús, se enfrenta a los fariseos y toda esa gente? Si cumplían la ley. Y pone, ¿no?, al fariseo que va al templo y dice, yo no soy como los demás hombres. Cumplo acá, cumplo acá. ¿Cumplía o no cumplía? Era un buen fariseo. ¿Qué le faltaba? Lo que él viene a poner. Amor. Ama. El joven rico, ¿no es cierto? Yo he hecho todo esto, todo eso lo he cumplido desde niño. Ama. No pongas tu corazón en las cosas, pon tu corazón en las personas. Entonces, por algo Teilhard de Chardin dice que la última fase es
la fase del amor. Y yo les pregunto, ¿cuál es el mandamiento del marxismo? Odia, porque si no odias, no luchas. Porque el kit del marxismo es la lucha de clases. Y si no lo odias, no puedes luchar. ¿Cómo era? ¿Quién es historiador acá? El abrazo de Maquinguayo, ¿qué pasó? Dos ejércitos que iban a pelear y terminan abrazándose. No hay batalla, no hay guerra, no hay nada. ¿Por qué? Porque se reconocieron como ascendientes o descendientes o parientes. Entonces, el sustrato de la doctrina social de la Iglesia es que aprendamos a amar. Por eso es que a lo largo de la historia, los marxistas te van a decir, pero qué pues si el Papa fulano, el Papa Mengano, el Papa Perencejo. Pero cuando tú les dices, ¿y quién inventó los hospitales? ¿Y quién inventó las escuelas? Las escuelas, ¿ah? No las academias, que ya existían en la antigüedad griega. ¿Y quién inventó el recoger a los pobres? ¿Quién inventó los hospicios? ¿Quién inventó? Y ahí entra Don Bosco. ¿Y qué nos decía Don Bosco? ¿Cómo era el lema del aspirantado? ¿Quién se acuerda? Piedad, pureza y Apostolado. apostolado. ¿Y qué era el apostolado? ¿Ahí convertir a otro aspirante o tratarlo bien? Acordemos. Si esto lo hemos vivido. ¿Por qué teníamos que barrer nosotros el aspirantado? Para que nuestro compañero esté feliz. El bien común. Eso. Lo hemos vivido. Y nos hemos peleado. Acuérdense cuando se ha sido mano. No ha sido mano. En el caso, después del partido, no nos hablábamos. Sí. Todo quedaba en la cancha. ¿Por qué? Porque nos queríamos y ahora no nos queremos. Entonces la gran transformación va por el camino del amor. Desde adentro hemos dicho por ahí. ¿Es dura la tarea? Es dura la tarea. Por algo, otra vez Teilhard de Chardin, la humanidad está en Camino. en embrión. O sea que el mundo se va a acabar mañana, pasado, no, faltan 3 días. Si todavía estamos en embrión. O sea, porque si la humanidad se acaba ahora y estamos en embrión, Cristo vino por la cura. Un poquito. Respecto a lo que dices ahorita, quiere decir que los anteriores humanos estaban incivilizados, equivocados, eran muy animalitos todavía y que tenemos que esperar, tenemos que esperar unos 2000 años más para que el ser humano sea alguito mejor o más perfecto. Que el hombre de aquí a 2000 o 3000 años... Pero eso es lo que eso es lo que podría colegirse de la teoría de Teilhard de Chardin, ¿no? O sea, el ser humano como biológico, como ente biológico puede estar, pues, teniendo cambios, ¿no? Pero como espíritu, desde que percibe, capta la diferencia del bien y el mal, el mensaje, o busca a Dios, ya puede ser un ser que merece trascender en el seno de Dios, digamos. Entonces, ahí es donde yo me pierdo con lo que tú quieres
mencionar de Tilares Chardán, ese de No. ir dando vueltas y todo, ¿no? No te pierdas. Te voy a decir, tú tienes claro el gran problema que tuvo Galileo Galilei, ¿no es cierto? Con la Santa Sede. Con el cardenal, ¿cómo se llamaba este cardenal? Bueno, un cardenal jesuita que era director a su vez de la escuela, no, de la, bueno, una de las universidades romanas. ¿Cuál fue el problema? Y el Papa era su amigo. No, el problema es, bueno, pero el problema es que Él creyó en su amigo el Papa y el otro lo el traicionó. problema es el enfrentamiento entre la ciencia y la Biblia. ¿Cuál ha sido el resultado? La Biblia es la historia de la salvación. No es un libro de historia natural. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Te contesto, porque estás preguntando, creo, ¿no? Sí, esto es Es que pregunta. tu forma de hablar es no entiendo bien si estás preguntando o estás haciendo una aseveración sólida. Estamos reflexionando en voz alta. Ya, entonces lo voy a asumir como que era una pregunta. ¿Te parece? Ya. ¿Estamos avanzando? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, la crueldad humana, el abusar de los demás, se ha sofisticado. Primero era un esclavismo abierto, pasó a ser un servilismo. Después comenzó en la edad industrial a aprovechar a que trabajen 18 horas. O sea, hemos progresado, sí, ¿no? Pero el hecho, lo trascendente del hecho es lo mismo. Igualito ocurre con el caso de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Le dejaron, los negros ya no son esclavos, pero les impidieron votar, vivir, los marginaron, los aislaron, ¿no? Entonces, yo no sé a qué te refieres si es que hemos mejorado. Hemos mejorado, sí, algunas cosas, y en otras nos hemos sofisticado en lo malo. Estoy reflexionando en voz alta. Efectivamente, y lo dices Bien. muy claro. Pero a ver, leamos Bueno, las... a ver, las- Huguito, Sí, dime, mira, la ciudad de Dios, ¿no? De San Agustín, San Agustín. habla, ¿no? De que la historia la construyen Dios y el hombre. O sea que Dios tiene un camino para la humanidad, una meta, digamos, el omega de Teilhard de Chardin. Y muchas veces el hombre hace lo posible y lo imposible por tergiversar ese camino. Hemos avanzado desde lo primitivo hasta lo actual, pero muchas veces retrocedemos. Recordemos la masacre de Hitler que retrocedió pues hacia lo animal, lo más feroz del humano, ¿no? O sea, nosotros hacemos lo posible y lo imposible para tergiversar ese camino. Pero queramos o no, la humanidad siempre ha avanzado. Por más que hemos querido, ¿no?, destruir la historia, retrocederla, etc., miren de dónde estamos, a dónde hemos llegado, a esta etapa. Y no podemos decir que hemos llegado a la parte final, sino que seguiremos porque el omega pues precisamente está en el infinito. Y mientras más se desarrolla la humanidad, más se acerca al omega, más se acerca a Cristo, más se cristifica. O sea, avanzar en humanidad es cristificarnos. Y la humanidad se va divinizando cada vez más. Así es que el avance siempre va a ser, ¿no? Por los que tenemos fe, sabemos que queramos o no queramos, la humanidad va a caminar siempre hacia esa meta a la cual la está encaminando Dios. Por más que los hombres hagan lo posible y lo imposible para tergiversar ese camino.
Y hay algo importante. ¿Por qué, llegado a determinado punto de desarrollo de la humanidad, se marcha atrás? Porque los seres humanos, lo hemos leído ahí, ¿no es cierto? La dicotomía conocimiento-acción. Llamémosle pecado. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? La Y vamos a soberbia, pasar. Soberbia, avaricia, envidia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Eso está en nosotros. ¿Por qué retrocedemos? Porque quienes conducen o pretenden conducir la humanidad no han partido desde adentro, sino desde afuera. ¿La ley nos va a hacer una sociedad buena? No. Los abogados manejan. Echa la ley. Echa la trampa. Echa la trampa. Más aún, a veces ponen ahí terminitos muy interesantes para que quede así abierto. ¿Por qué? Por avaricia. Los capitalistas, los que les gusta la plata, avaricia. Los Hitleres que les gusta dominar la humanidad por... Entonces ahí está la raíz del mal. En el fondo, nuestra madurez va a depender de la formación que tengamos, ¿no? Nosotros, como hemos sido formados, también pecamos, también tenemos retrocesos, pero seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque por ejemplo, estas reuniones nos permite madurar, ¿no? Si nosotros que hemos estado en ese mundo, ¿cómo serán los que no han estado en ese mundo? Entonces, ahí viene la forma de cómo llegar a ellos a través del amor, que es bien difícil. No, pues tú a un político le dices, no, es que hay que amar a la humanidad. No. Dispensen el lenguaje, ¿no? Si un político ha dicho son pelotudeces democráticas, imagínate pues si tú vas con que hay que amarnos, ¿no? ¿Ya me creerán otra cosa? Pero ese es el meollo. Esa es la verdad. pero es que nuestro papel es vivir el amor. Testimoniar. Y ahora, si todos los cristianos viviésemos el amor, el mundo sería completamente distinto, pero no, pues no todos vivimos el amor. ¿Ya? No todos, o sea, del cristianismo pongamos un 1% vivir el amor y el 99% de verdad. Ojalá. No somos verdaderamente cristianos, porque O no somos- vivimos el amor. O somos Estamos cristianos llenos con de yaya. rencores, de envidia, de odios, de farsas, de mentiras. No vivimos. No. Tenemos el nombre de cristianos, pero en la realidad no lo somos. ¿Por qué? Porque no vivimos el amor en su integridad, como lo quiere Cristo, ¿no? Ámense, amen a Dios sobre todo y amen a los demás como yo los he amado, Sí. o ama a los demás como te amas a ti mismo. Y eso no lo hacemos nosotros. Hagamos un examen de conciencia y veamos si es así. Sí, es verdad. Si yo le digo a una chica te amo, me va a dar una cachetada. Pero lo va a entender mal. Sí, pues. O sea, Es que el amor no es con palabras, ¿no? El amor no es con palabras. con estos, ejemplo, mire un caso que tenemos nosotros ahí en Ticlio Chico. Salvador, con su gesto, con su acto de los juegos, yo tratando de no enfocar como católico, porque ahí hay cristianos y católicos, ¿no? Y buscando las palabras medias que digan lo mismo, ¿no? Y veamos, sí, también Augusto Coelho con su forma de ser, en fin. Las señoras
nos llaman. No, mejor dicho, le han dicho a Marcos Calderón que nos extrañan. No estamos yendo últimamente, ¿no? O sea, hemos llegado a amar a estas señoras sin decirles te amo, sino demostrando con los hechos. Esa actitud que tuvo Salvador en los juegos de las madres hizo bastante bien, ¿no? O sea, es una forma, ¿no? de cumplir y de madurar nosotros mismos con estas personas. Sistema preventivo, ¿cuáles son las tres? Razón, religión y amor. Y amor. Religión y amor. Amor. ¿Y qué decía don Amor y Bosco? boleta. Decía don Bosco, si tus chicos no se sienten amados por ti, No funciona. no cambian. No. Pues no solamente hay que amarlos, ellos tienen que darse cuenta de que son amados. De que son Recordemos amados. bien eso. Sí, pero sí solo hemos vivido. Sí, Eso fue, es lo nuestro. ¿verdad? O sea, mira, nosotros no nos hemos esforzado en hacerles ver, no, hemos actuado en forma natural, ¿no? Como hemos sido formados. Y eso sí es verdad lo que ustedes dicen y, bueno, lo estamos comprobando con esta fundación. Pero Más tal vez, ahora, ¿no? ¿Cómo mire, ese cariño persiste? Han pasado 60, 70 años que nos dejamos de ver y todo, y sin embargo tenemos un cariño único entre nosotros. O sea, Sí, es que ahí nos crecimos en un ambiente de un verdadero amor. Y ese amor es duradero. Lo estamos palpando en nuestras mismas, digamos, vidas. mm, y pregúntense, ¿por qué nos extrañan? ¿Qué es lo que extrañan de nosotros cuando estábamos en la acción? sí. ¿No? Ahora que muchos de nosotros somos retirados y hemos sido profesores, ¿qué es lo que extrañan los que han sido nuestros alumnos o los que nos encuentran en la calle? ¿Qué nos dicen? Ah, usted era el sabio, usted me enseñó matemáticas y con eso he llegado a la NASA. No. Las palabritas al oído de don Bosco, ¿no es cierto? Profe, eso que me dijo una vez, Sí, para Y- toda mi vida. me llevó a otra parte. ¿Es así o no? ¿Y por Sí. qué lo dijimos? ¿Porque lo queríamos fregar? ¿No es cierto? Ahí está, hay que fregar. Ah, su palabrita al oído. No. Si lo hemos vivido, lo hemos vivido. ¿Por qué lo negamos? Mm. La verdad que qué bello es recordar y saber que estamos en ese camino, en forma natural. Es que hay que hacer la síntesis, para ver qué hemos vivido, qué de lo que he vivido me sirve ahora que estoy aquí enfrentado al mundo tal cual es. Ya no encerrado en las cuatro paredes de Magdalena o de Chosica. Huguito, Dime. ¿me permites? Por supuesto. Esta semana he tenido oportunidad de conversar o encontrarme con dos amigos de Hades. Uno es José Zúñiga Aguado, que ayer participó en la misa. Y el otro es César Maradiegue, Ah, de mi promo. de tu promo. Con él me encontré dos veces. Fuimos a comer la primera vez y la segunda vez él fue a visitar allá a la parroquia en la cual yo colaboro un poco. Él invitó a un sacerdote salesiano de la parroquia que había sido su compañero de estudios aquí en Estados Unidos, ¿no? Claro, él estudió el filosofado ahí. Claro. Y entonces me contaba, y lo digo porque nadie lo conoce al sacerdote, no es ninguna infidencia. Después, conversando con César, me dice, qué pena me da este sacerdote, porque dice que él es uno de sus poquísimos amigos que tiene,
y no tiene ni un solo amigo en la familia salesiana. Me dejó pensando mucho. Sí, pues, Y porque me acordé también de una frase que escuché en el filosofado. Alguien nos dijo, y después lo he leído también, que es muy cierto, ¿no? Que muchos religiosos se juntan sin Se juntan conocerse, sin conocerse, viven viven sin Viven sin amarse amarse y y mueren se sin mueren sin llorarse. llorarse. Y es muy triste esa realidad, ¿no? Es lo contrario a lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero que es una realidad que hay que tenerla presente, ¿no? sí, Yo pero quisiera compartir con ustedes, disculpen, hace poco, ¿no? Mi hija recibió este WhatsApp. Tantos no es uno de los tantos que uno recibe y son las satisfacciones que tiene. Buenos días, Lucy. Quiero compartir este bonito mensaje. Me gustó mucho, no sé qué mensaje sería, porque sí me sentía yo cuando encontré a tu padre, mi profesor Víctor Chan. No moría de hambre, pero sí de conocimiento. Me enseñó a ser una persona de bien, con cada consejo y mensaje que me daba todos los días. Me elevó los motivos para seguir adelante. Dale mis saludos cordiales, un gran beso y un fuerte abrazo por mi profesor de vida. Gracias, gracias, y es muy necesario que lo sepa. Para decir, ¿no? Las satisfacciones que uno siente por esas palabritas que dice Hugo. ¿No? Eso es lo que muchas veces cala más. Dicen, yo no tenía hambre de esto, sino tenía hambre de esas palabritas que me pero hicieron mucho fíjate, bien, enrumbaron mi vida, y uno no sabe qué efecto habrá dado, pero de repente miren a los tantos años, y esta persona tiene como 40 y tantos años, y dice estas cosas, señal de que ha tenido pues un rumbo en su vida, y bueno, esa es una satisfacción que uno siente como educador al estilo de Salesiano, pues, ¿no? por eso te dice profesor de vida. No, te debió decir maestro, pero manejan pues un lenguaje muy limitado, ¿no? Víctor, te quiero Maestro. contar algo. Yo siempre me preguntaba por qué mi sobrino se pegaba mucho a mí y conversábamos y teníamos esa comunión. ¿Qué sucede? Que él estudiaba en tu colegio. Jonathan Peralta, ¿no? Salazar. Y hasta ahora, o sea, no, yo recién me entero de que tu colegio es Juan Pablo II, pero tenía, o sea, esa cosa que sentimos nosotros, ¿no? Yo lo veía en mi sobrino y nunca me explicaba. Recién me explico hace poco que me he enterado de que tu colegio es Juan Pablo II, ¿no? Creo que ahorita está estudiando su hijo de él en tu colegio. O sea, tú has sabido transmitir eso lo que hablamos nosotros ahorita en tus alumnos. Y eso es ¿cómo diríamos? Un éxito muy grande tuyo y de nuestros formadores. Exactamente, ¿no? Aquí está que Humberto, hay que agradecerle, va a ser uno de nuestros formadores. Sí, pues, Humberto. don Humberto y todos sus contemporáneos, ¿no? Claro que sí. Que han hecho de nosotros una Porque gente más o menos positiva. Desde los asistentes en Magdalena hasta los inspectores. Hasta los confesores. Y has consentido Don Tirelli, No te escucho, habla más fuerte. la escucho. Don cuántas Tirelli. veces. Y justo en la hora de la consagración de la hostia. Cuando estamos en silencio. Bueno, Sí. El padre Tirelli era la muerte. Por eso era preferible ir donde el padre Fanelo. Padre Fanelo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la cola y justo yo iba a venir a la consagración, nadie quería acercarse a donde Tirelli.
Oye, ¿verdad? ¿Y quién fue el sucesor del padre Tirelli? ¿Quién fue a confesar? No me Ah, acuerdo. bueno, ya. Ya ¿Quién fue? estábamos nosotros en Chosica en esa época. Claro, yo estaba Sí, sí. en Yo estaba Chaclacay, en casa. el padre Tirelli. Pero hay Bueno, a nosotros en el noviciado, el padre Pascual nos dio un librito que por aquí lo tengo. Consejos a los jóvenes salesianos. Y era cómo abordar el problema generacional. Muy interesante, muy interesante. Porque muchas veces es el problema, como decía Manuel, ¿no? El problema a veces es generacional, cambio de época o fin de época. Y no nos has enseñaron, tenido no un nos maestro de enseñaron, ceremonias, digo, y el maestro de un maestro novicios, de novicios de oro, pero es que no don nos han Pascual. no nos han enseñado a dialogar. No nos han enseñado a exponer nuestras ideas. No nos han enseñado. Y entonces ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Porque, Estamos sí, aprendiendo ahora. porque ¿cómo era? El deseo de de los superiores es una orden. Mm. Y si tú te das cuenta que la orden no va a dar resultado, en conciencia lo debes decir. Pero ¿cómo lo digo? Bueno, Monseñor González dijo lo contrario, ¿no? Que la obediencia nuestra es como como un bastón, la obediencia de los jesuitas. Dijo, la obediencia nuestra es obediencia de pañuelo. Y el pañuelo siempre salen puntitas. Dijo, o sea que nos dijo, el pañuelo siempre sale en puntitas. O sea que uno tenía, ¿no?, la posibilidad de decir, mire, no me parece. Pero en último término, la obediencia era obediencia. Pero decía, no, nuestra obediencia es pañuelo. No, aquí está, esta puntita dice, no, mira que las cosas no van a ir bien. Eso es lo que nos enseñó Monseñor González de la obediencia salesiana. Es obediencia de pañuelo. No perinde a cadáver, sino No, obediencia de pañuelo. así es. Mm. Pero nos faltó técnicas de diálogo, técnicas de... Me he acordado de lo que señalaba Grover Johnson. Él en su etapa de trienio fue un estudioso del Concilio Vaticano II y se volvió bien enterado de los cambios que se pedían. Y entonces, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Huguito, Wendell, Carlos. Entonces, cuando se les pedía a los salesianos mayores que hagan los cambios tal como los pedía, no querían algunos hacerlo. Y esos eran los problemas que se tenían ahí. Ese Concilio Vaticano II a algunos sacerdotes mayores les sacaba, no sé, Pero también, espinas. Ganas Bueno, verdes. el padre justamente, Cushing no quería, el padre Cushing no quería celebrar con la mirada al frente, ¿no? Decía, eso le gustará pues a los jovencitos bonitos, pero a nosotros no nos gusta, decía, no, que nos vean la cara. pero justamente es eso que lo que les decía, ¿no? El cambio también fue inexperiencia de nosotros de no saber proponer. Porque a nadie vas a cambiar de la noche a la mañana. Acordémonos de los ejercicios de la buena muerte. ¿Qué nos decían? Ya, hoy día te confiesas y mañana ya eres santo. No, pues, hay que luchar. ¿Cómo se llama? Ascética.
la accesis diaria, ahí Don Bosco, silencio, que juegas, que no tienes ganas de levantarte, pero te levantas. Nada es repentino, todo tiene que ser. Si no, en lugar de tener niño Jesús, hubiera venido el Señor Jesús, ya grande, maduro, y diciendo, esto es así, así, así y así. Pero no, pues ha venido niñito, guaguito, inga, biberoncito, pechito de la Virgen. A propósito, los que han visitado Santa Teresa, hay un montón de imágenes de la Virgen dando de lactar a Jesús. La Virgen de la Leche. La Virgen de la Leche. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos ha querido decir con 40 años en el desierto? Todo tiene que ir progresivo, eso sí, pero madurando. Constante. Madurando, constante, esa es la palabra. Una mejoría constante. Pero nos va a faltar el agua, pues vamos a decir, no, si mejor estábamos en Egipto, ahí teníamos cebollas. ¿Para qué nos ha traído acá? El Éxodo es un gran ejemplo de camino de la humanidad. Huguito, ¿me permites una interrupción? Por supuesto, si estamos conversando todos, ánimo. Quiero hacer una pregunta a todos los 9 participantes. Es simple una curiosidad preguntarles en qué año se retiraron de la congregación salesiana. Empiezo por decir, en mi caso, yo me retiré en el año 1971. Si alguien quiere decir lo mismo, en qué año se retiró, te voy a agradecer. Yo a finales del 68. Yo me retiré el 65 en quinto de media. Yo me retiré el año 76. 76, no sé. Comenzando el 77. Yo me retiré el año 70. Yo me retiré en el año 66. Yo me retiré en el año 73. Pueden leer en mi casillero ahí. ¿Pueden? Sí, claro. Consejos a los jóvenes salesianos. ¿Lo puede digitalizar? ¿Quién lo escribe? Oye, no sé, Scaloni, F. Scaloni. Así es. Así es. Bueno, hemos aprendido bastante, hemos tenido una buena charla. Continuamos el viernes que viene, ¿no? No, el lunes. Ah, el lunes, perdón. La charla. 16, por favor. El 15, por favor. El 15. Nuestra madre Asunta. A ustedes. Pero es básicamente por la República Independiente de Arequipa. Ah, bueno, no me han dicho la hora. Como tú dirás, pero la hora, a las 8 será. No sé cuál es la hora más adecuada para que, porque su trabajo va a durar ¿cuánto tiempo? 45 minutos. Ah, ya puede ser a las 8. 8. A las 7, como siempre. Ah, ya a las 7. ¿Les parece bien? ¿Ya? Disculpen, ¿qué hay el lunes? No estoy muy enterado. Vamos a invitar cerveza a todos los arequipeños. Chicha. Chicha hay que darles. Chicha de Un fora. buen caporal, pero para beberlo con una sola mano. Es chicha de guiñapo. Guiñapo. De jora, no jora. De jora es Mejora, en el norte, no mejoras, en el resto del patroncito. país.
Los Claro, arequipeños quieren tomar Hades. No, No tanto como eso. Ayer- Suficiente con El Arequipa. lunes de ustedes. Hades de ustedes el lunes. Muy bien. Entonces, yo lo voy a poner en Google Meet, que me da mayor tiempo, ¿no? Ya que el Zoom, no tengo Zoom pagado, ¿no? No, puedes usar este Zoom. Ah, ya. Entonces, el lunes Ese Zoom no tiene límites. está interesante, ya. Entonces, Ya. el lunes sería a las 7 de la noche, ¿ya? Para... Abrimos el Zoom, Víctor, y ya comenzamos a... ¿Ustedes me van a alcanzar los videos? Sí, una parte de los videos te los vamos a alcanzar y otra porque son muy pesados. Por ejemplo, Hugo Calderón lo va a pasar directo, ¿sí? Lo ¿No? que pueden hacer es esto. Súbanlo al YouTube. ¿Correcto? ¿Tienen canal ustedes? Estás hablando en difícil, compañero. Habla Canal más 2. castellano. tenemos el Sí, canal ¿no? de Majes. Y Canal ese, de imágenes. Lo que Ya pueden empezaron hacer, los problemas ya. lo que pueden hacer es enviármelo, sí, ¿no? A mi correo, que el correo acepta más, o lo pueden Colgar en la nube. o colgarlo en la nube y compartirlo en la nube conmigo. Yo lo bajo en mi computadora, lo subo a YouTube, al canal, ¿no? Y se vuelve menos pesado porque solamente se pone el link y funciona para que puedan ver todos, ¿no? Y así pueden repetirse todos estos videos en la gente que desee en ADEX, ¿no? ya. El mío está Vámonos de en, acuerdo. el mío está en YouTube. Muy bien. ¿Ya? Ya. Entonces solamente con el link de YouTube lo puedes compartir. Ya. ¿Ya? Se lo mando, Ya. se lo Y mando posibilidad de directamente a ponerlo. Carlos. En todo caso, mañana estamos coordinando todo y porque Ya. es Hugo Guamaní que tiene que exponer también y Edgardo Hidalgo, ¿no? Entonces, vamos a ver con ellos y ya pues tú ordenas nomás lo que hacemos. Ya pues ahí Ya no conversamos. importa, te obedeceremos. Qué buena. Procuren poner los penales de ayer. Listo. Correcto, entonces estamos en comunicación. El lunes entonces hay que programarlo. Lunes 7 de la mañana, 7 de la noche. 7 de la mañana. 7 de la noche. Ya. Listo. Va a ser Nos los vemos goles el del lunes, Melgar, ¿eh? entonces. Huguito, arriba Melgar. Arriba Melgar. Y viva Arequipa. Y ya desde ahora, Así sea. O sea, es Ya, todo el mes. Los arequipeños celebran todo el mes. En agosto, Arequipa es fiesta. Sí. Nos iremos a Arequipa entonces. Cualquier rato. Bienvenido, Ya sabes, bienvenido. ya sabes que te esperamos. Gracias. No, pregúntale a Víctor si no, a ver cuándo ha venido. Pero pasa la voz, Ana, de que Muy bien, allí en el Cuycuy, ¿cómo se llamaba? El quiz. El Quiz. Tengo la foto y te la voy a pasar. ¿Ya? Sí, así es. Pásala, pues, sí. Sí, ya la vas a ver el lunes ahí. Muy bien, ahí estaremos. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Nos Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Feliz 15.